para intentar de ganar esa elección. No se pudo, se perdió, ganó el macrismo, e inmediatamente comenzamos a trabajar la resistencia. Muchos compañeros decían en aquel momento, pero mirá, el macrismo avanza en determinadas cosas. Nosotros decíamos, bueno, imagínate todo lo que avanzaría si nosotros no estuviésemos en la calle. Y cuando terminaron los 4 años dijimos, imagínense, y fíjense todas las cosas que logramos frenar. Yo siempre pongo como ejemplo uno de los temas que más me toca a mí, que es el tema previsional, por error que tengo en la CETERA. Digo, ellos venían para que antes de que terminara el primer periodo de Macri, que ellos decían que era el primero porque suponían que iba a haber 2 o 3 más, ellos querían ya tener las AFJP, creo que siguen con el sueño de volver al sistema de FJP. Sin embargo, gracias a la movilización popular, a la articulación, pudieron avanzar nada más con la modificación de la fórmula de actualización, nada más. Y después, como pudieron, intentaron de destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era tan grande, tan importante, que a pesar de todos los desmanes que hicieron, no lo llegaron a destruir. Pongo eso como ejemplo, la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, por ejemplo, en Brasil avanzó y destruyó un montón de avances que habían tenido los sindicatos y los destruyeron por completo. Inclusive hoy los sindicatos de Brasil no tienen libertad para manejar sus propios fondos, lo que recaudan de sus afiliaciones. Se los maneja el Estado, o sea, eso es terrible, porque los ata de pie y mano, porque ustedes saben que detrás de la capacidad de movilización también tiene que tener fondos necesarios para poder movilizar al sindicato. No es lo mismo tenerlos que no tenerlo, y menos tenerlo y no poder usarlo de acuerdo a las necesidades del sindicato. Digo eso como un ejemplo, lo que pasa en el resto de Latinoamérica. El grado de sindicalización que tiene la Argentina es único en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, creo que en eso nuestra central jugó un rol muy importante. Primero porque logró algo impensado, que fue primero la unificación nuevamente con la otra CTA. Ustedes recuerdan que nosotros veníamos de un quiebre, una fractura muy grande, y logramos estar juntos en la calle. Pero a partir de esa unidad impulsamos que muchos sectores de la CGT que no acordaban con los sectores más conservadores, se lograron unificar y terminamos en la calle varias veces en unidad, las dos CTA, sectores de la CGT, y creo que frenamos muchísimo de los objetivos que tenía el macrismo, que no los pudo lograr. Pero también, y creo que también fue fundamental esa articulación, en que se diera una articulación política, porque yo creo que si analizamos la etapa anterior al Frente de Todos, creo que todos tenemos claro que fue primero la articulación sindical y social que la articulación política. Por eso, por ejemplo, en el 2017 no le ganamos, por ejemplo, porque ya el macrismo había demostrado que era un desastre, y sin embargo en el 2017 no lo pudimos ganar porque creo que no habíamos logrado constituir todavía lo que fue el Frente de Todos en su máxima expresión, que nos permitió luego sí en el 2019 poder ganar la elección. Y creo que en esa articulación política también fuimos actores fundamentales. Hugo Yasky no tan solo llegó al cargo de diputado nacional, sino que fue también estratégico en la articulación política, lo que fue dentro del PJ, el kirchnerismo y todo, de constituir lo que después fue el Frente de Todos. Ahora, cuando nosotros ya veíamos, esto lo decía Hugo, cada vez que recorría, lo dijo varias veces en Bariloche, que tuvimos la suerte de que estuviese varias veces en nuestra provincia y varias veces en Bariloche, cuando ya olfateábamos que podíamos ganar las elecciones, en el 2019 él decía, pero ojo que después viene una etapa peor. Porque no es que estos muchachos son democráticos y van a aceptar la regla de juego y van a hacer una oposición constructiva y van a bancar aquellos proyectos que le sirven a todo el mundo y se van a poner en aquellas cosas que realmente no les sirven, sino que van a venir a llevarse puesto el gobierno nacional y lo van a hacer de cualquier manera. Entonces nos decían, nosotros nos tenemos que preparar justamente también para hacer la resistencia o el muro de contención de un gobierno nacional y popular que va a ser atacado de todos lados. Y bueno, creo que eso se demostró, y todavía peor, porque lo que nadie se imaginaba, que en el medio de una pandemia, donde se ha demostrado que los países inclusive más poderosos no la han podido salvar y siguen sufriéndola y tienen muchísimos muertos,
y ha puesto, y es más, han tenido caídas de su economía, pérdida del empleo, que justamente en nuestro país iban a estar hoy, por ejemplo, fogoneando las marchas anticuarentena, que creo que todos nos damos cuenta que en realidad no son marchas anticuarentena, son marchas que utilizan el tema este de la libertad, etcétera, etcétera, que teóricamente les está siendo vedada por las medidas de cuidados de la salud, que son eso en realidad lo que hacen es marchar contra lo que nosotros en un principio denominábamos impuesto a la riqueza, contra la reforma judicial, que en realidad ni siquiera es una reforma de fondo, porque uno la analiza y ni siquiera una reforma de fondo, pero se opone con el falso concepto de que en realidad es una reforma que viene a esconder que es una medida para salvarla a Cristina de los procesos judiciales, y cualquiera que lo analiza se da cuenta que no tiene nada que ver, que no afecta para nada los procesos judiciales, lo que afecta a los procesos judiciales que son totalmente falsos y por eso no pueden prosperar. O lo que hizo Burri, que apenas salió el impuesto a las grandes riquezas, salió con un proyecto de ley en la Cámara de Senadores para intentar bajar el sueldo a los trabajadores, a todos los trabajadores del Estado. O lo que pasó con Vicentín, que convencieron inclusive a mucha gente del sector trabajador, por supuesto menos a los pobres empleados de Vicentín que reclamaban su salario, que salieran a marchar a favor de un gran grupo empresario que acababa de estafar al Banco Nación en millonadas de pesos que se podrían haber destinado hoy, por ejemplo, para más créditos blandos para la pequeña y mediana empresa. Bueno, todo eso lo logran porque tienen todavía un caudal muy fuerte de hegemonía en los medios y porque, bueno, tampoco es que se apoyan en que tienen un núcleo muy duro, muy fanático, y además es que nosotros hoy no podemos salir a la calle, porque eso también es una realidad. Porque yo digo, bueno, ellos juntan 400, nosotros hiciéramos una marcha y yo creo que juntamos 500.000 como mínimo frente al Congreso. Pero bueno, tampoco somos irresponsables y no lo hacemos porque sabemos que, eh, por ejemplo, me parece muy atinado el mensaje que ha dado el gobierno nacional en este momento de que no apoye una marcha el 17 de octubre. Y yo creo que está totalmente bien. Sería un error que los compañeros hiciéramos una marcha el 17 de octubre porque estaríamos cayendo en el mismo descuidado de la gente que está haciendo la marcha anticuarentena. Entonces creo que ellos saben que nosotros somos coherentes, que cuidamos a los compañeros y a las compañeras y que las centrales sindicales y que la mayoría de las organizaciones no vamos a salir justamente a poner en riesgo la salud de los compañeros y compañeras. Pero bueno, en ese sentido, el rol nuestro es justamente intentar de articular, pero no tan solo decir o estar en contra de esos ataques, sino también nos parece que la mejor manera de defender un proyecto político es con propuestas. O sea, nosotros creo que haber logrado tener legisladores como el compañero Hugo Yasca a nivel nacional, algunos legisladores en algunas provincias, muchos legisladores en la provincia de Buenos Aires, concejales, etcétera, que sean compañeros y compañeras que viven en nuestra central, nos permite también ser hacedores de propuestas que son necesarias. Y bueno, el impuesto, que decíamos impuesto a las grandes fortunas, que ahora se transformó en aporte solidario de las grandes fortunas, justamente en función de poder la batalla cultural, ¿no? Que los medios instalaban que no se podían poner más impuestos porque si no, no iban a venir inversiones, o que en realidad después íbamos a ir por impuestos a todos los sectores, etcétera, etcétera. Ese proyecto es un proyecto que si bien no se dice, porque también hay que destacar la humildad del compañero Hugo, en realidad ese proyecto es un proyecto que surgió de las entrañas de la CTA. Eso nosotros lo vimos. La CTA tiene un centro de investigación económico a nivel nacional que se llama CIFRA, y todos los datos para ver cuáles eran las familias que más concentración de riqueza tenían, cuánto se podía recaudar, qué impacto podía tener, cómo se podía usar, etcétera, etcétera. Todo eso salió de nuestra central. Bueno, entonces nos pareció que teníamos que hacer eso, además de poder aglutinar a todos los y trabajar junto con todas las organizaciones para defender las cosas buenas que tiene este proyecto, también teníamos que hacer propuestas. En ese sentido, hoy estamos impulsando y estamos trabajando fuertemente ese proyecto, que fíjense, muchos preguntaban, y hace meses que está, ¿y por qué no salió todavía? Bueno, por ejemplo, hoy se acaba de aprobar, ahí Lisandro nos consiguió el dato,
vieron que todo proyecto tiene que tener dictamen de comisiones. Bueno, la comisión donde se trató el proyecto tiene 49 integrantes. En el medio de una pandemia, donde todos estamos convencidos que hay que fortalecer el sistema de salud, donde estamos planteando un aporte de los tipos que ganan más de 200, que tienen fortuna más de 200 millones de pesos, que ni siquiera son 12.000, porque nosotros en el primer anuncio que hicimos eran 12.000, ahora en el estudio que se sacó no llegan a 10.000, ¿eh? En un país de casi 50 millones de habitantes no llegan a 10.000 las personas que serían afectadas. Imagínense, entonces eso habla de una altísima concentración de riqueza. Estamos hablando que sobre casi 50 millones de habitantes nos llegan a 10.000 las familias que hoy tienen más de 200, fortuna de 200, que es lo que tienen declarado. Ojo, ojo al piojo, que si hilamos fino, seguramente son mucho más de 200 millones de pesos. Y sin embargo, esto que parecería justo y que debería hacer que todos los diputados de esa comisión lo aprobaran, la votación fue ajustada. Fue 27-22, hoy fue la discusión. 27-22. Es decir, que se pudo lograr acuerdo con diputados de otros sectores, porque con los diputados solos, entonces, de nuestro espacio, no alcanzaba. O sea que el proyecto no pasaba el filtro de la comisión. Eso demuestra por qué se tardó, porque había que ir justamente generando consenso. Y el día que pase al recinto, iba a haber un fuerte lobby de todos los medios y todo lo demás, intentando que algún diputado de esos que son partidos provinciales, como el nuestro, como el de acá, juntos, no digo el nuestro, digo el de nuestra provincia, como el de nuestra provincia, no vayan a cambiar el voto en la Cámara de Diputados y se vayan a dar vuelta y a último momento terminen no votándolo o levantándose del recinto, que eso también puede pasar. Entonces digo, es todo. Ahora, esto, que quede claro, es el puntapié inicial. Nosotros creemos que esta es la primera batalla. Si logramos que salga este aporte extraordinario, la grande fortuna, que además va con fondos específicos, inclusive eso, para que se sacara el discurso ese de a dónde iba a ir. Va un 20% para subsidio a las pymes, un 20% para salud, para fortalecer el sistema de salud, un 20% para educación, un 25% para infraestructura, o sea, para generar más trabajo, y un 15% para los barrios más populares. O sea, que va inclusive con fondos específicos, no es que el gobierno pueda hacer lo que quiere. Pero para nosotros es primero ganar esta batalla y después ir por una reforma tributaria profunda en nuestro país que implique que realmente el sistema tributario sea más progresivo. Hoy el sistema tributario de nuestro país, igual que casi toda Latinoamérica, es totalmente regresivo, porque grava los consumos y principalmente los consumos masivos, o sea que terminamos pagando siempre mucho más los trabajadores, trabajadoras, la clase media, que los grandes grupos económicos. Pero bueno, hay que darse cuenta que esta batalla es muy dura porque, repito, 27-22 es un número ajustado en algo que tendría que haber sido votado por unanimidad. Por unanimidad, es decir, o sea, oponerse a que los tipos que más plata tienen hagan un aporte por única vez para la crisis cuando hay gente que está perdiendo la vida, es realmente ser miserable, es tener odio de clase. Bueno, pero lamentablemente todavía tienen un núcleo duro muy fuerte y tienen apoyo de algunos sectores de la sociedad. Ahora, también tenemos en claro que por más que se hiciera una reforma tributaria a nivel nacional, que se hiciera una reforma judicial a nivel nacional, si lográramos tocar la renta financiera a nivel nacional, si avanzáramos con planes de infraestructura, de inversión, de generar trabajo, etcétera, etcétera, si en las provincias no hay un correlato, si en las provincias siguen habiendo feudos, no alcanza. Por eso es que hemos tomado la definición como central que en todas las provincias que se pueda intentar de llevar adelante algún proyecto de tipo similar. Y nosotros en nuestra provincia estamos impulsando dos iniciativas que son fundamentales. Primero, la convocatoria de un Consejo Económico y Social Provincial, que se está también planteando a nivel nacional, y una reforma tributaria en la provincia que implique que los que más tienen en la provincia, porque la provincia también replica ese modelo de alta concentración de riqueza, comiencen a pagar más. Ahora, también hay que analizar, porque si está difícil a nivel nacional,
a pesar de haber ganado las elecciones y todo lo demás, creo que acá en la provincia también está complicado, porque para nosotros, el análisis que humildemente hacemos nosotros en nuestra central, es que desde el advenimiento de la democracia para acá, nuestra provincia se ha caracterizado por tener un gobierno de una sola matriz, por ejemplo. Puede cambiar los matices porque antes era radicalismo, ahora es Juntos Somos Río Negro, pero para nosotros tiene la misma matriz económica, social. ¿Y por qué decimos esto? Porque bueno, todos sabemos que lo que iba a ser el peronismo no se alcanzó a ver. Duró lo que duró, ¿se acuerdan el evento trágico de fin de año, donde ocurrió lo que ocurrió con, que era en su momento el gobernador Soria? A partir de ahí comenzó a gobernar Beretinec, que sabemos todo que no es justamente el signo político del peronismo, del justicialismo. Y que creemos que lo que hizo fue replicar. ¿Por qué? Nosotros consideramos que el radicalismo había dejado hasta el 2010 una provincia con algunas, grosamente, con algunas características, ¿no?, que podemos sintetizar, totalmente endeudada, con alto grado de concentración de la riqueza, con el Estado al borde del colapso. Casi todos los que estamos acá somos docentes o empleados públicos y se acuerdan que inclusive aún en los primeros años de la década ganada, mientras que otras provincias avanzaban en derechos y mejoraban sus salarios y mejoraban la educación, etcétera, etcétera, por ejemplo, nosotros seguíamos cobrando en bono el aguinaldo, seguíamos teniendo tickets, nos seguían debiendo 3 o 4 meses de sueldo, con lo cual para Beretinec fue muy fácil ser mejor. Lo único que tuvo que hacer era ordenar un poquito las cuentas, ordenar los salarios, aplicar los proyectos que venían de Nación, pero en realidad la matriz de fondo de la provincia no la cambió. Y encima después, cuando ya ve que el kirchnerismo tenía la posibilidad de perder, que Scioli no le podía por ahí llegar a ganar a Macri, recuerden que fue el primer gobernador que hizo un giro extremadamente a la derecha. Antes de que se supiera el resultado de la elección de Macri y Scioli, fue el primer gobernador que se alineó a favor del macrismo. Y después, por supuesto, al ganar el macrismo, rápidamente se alineó, no hizo nada para frenar los ajustes tarifarios, no hizo nada para frenar los efectos de los ajustes en la economía de la región, siguió apostando un modelo de endeudamiento. El Plan Castelo es un modelo de alto endeudamiento. Después Mario va a dar datos concretos de cómo impacta el Plan Castelo y hace que pasemos de superávit a déficit justamente por la deuda que tenemos. O sea que siguió manteniendo esa matriz, siguió favoreciendo al EWI sobre los pueblos originarios. Esto, y sigue actualmente. Hoy hay una política de ataque a los pueblos originarios donde son atacados constantemente. Nosotros acá en la zona, bueno, ustedes también lo ven, en la zona de ustedes muy fuerte, y acá en nuestra zona también. O sea que mantuvo la misma matriz. Río Negro no ha cambiado esa matriz económica, política y social desde el advenimiento. Ha tenido matices, pero no la ha cambiado. Realmente creo que nunca hubo un proyecto realmente que contemplara el desarrollo económico y social, además de una provincia que tiene una característica, que potencialmente es rica. Nosotros no somos una provincia estructuralmente pobre. Tenemos un puerto de agua profunda, tenemos explotación agrícola ganadera, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos centros turísticos nacionales e internacionales, como es el caso del Cerro Catedral. Ahora lo que pasa, claro, si tenemos un centro turístico internacional, pero lo cedemos por migaja a cambio de un arreglo económico, donde interviene el gobernador, donde interviene el intendente, donde ahora nos enteramos que hasta las escuchas que hubo, estos espionaje que se le hicieron a Macri, aparece el Cerro Catedral ahí también. En eso queda claro que es una matriz donde los recursos se utilizan para beneficiar a los grupos concentrados de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Después Mario va a dar datos. Si todo ese ingreso que generan esos recursos naturales se distribuyeran de otra manera, seguramente hoy la familia rionegrina recibiría cada una un ingreso mucho más importante del que tiene. Bueno, en ese sentido, nosotros creemos que hay dos medidas que hay que impulsar en nuestra provincia. Una es la convocatoria urgente a un Consejo Económico y Social, que inclusive nosotros lo venimos planteando desde antes de esta pandemia. Ya en el 2017, justamente como efectos del macrismo y lo que veíamos que producía en la región, habíamos planteado que inclusive ahí llegamos a
plantearlo en unidad con la otra CTA. Me acuerdo yo una movida en la legislatura donde estaba Aguiar, que en ese momento era secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la CTA Autónoma, y nosotros como CTA Los Trabajadores, inclusive algunos compañeros de la CGT, donde planteábamos la necesidad a la legislatura, lo dejamos también en la mesa entrada de la Casa de Gobierno, porque hasta ahí podemos llegar, no nos quisieron recibir, justamente ese proyecto que planteaba que era necesario juntar a todos los actores económicos y sociales de la provincia para hacer o proponer un plan económico contra los efectos justamente del neoliberalismo en la región. Inclusive este año, cuando a principio de año Arabella Carrera convoca en marzo, convoca un encuentro con todas las centrales sindicales en Viedma, que nosotros asistimos como central, inclusive estuvieron los compañeros de la UNTER Central, los compañeros de Citrajur, de otras organizaciones que forman nuestra central, estuvimos como delegación junto con todas las 3 regionales de la CGT, la CT Autónoma, distintos sindicatos, volvimos a presentar el proyecto, sin imaginarnos que después venía la pandemia esta, que a los pocos días más, creo que ese mismo día aparecía el primer caso en Viedma de coronavirus, que era el primer caso en Río Negro. Y ni nos imaginábamos lo que iba a pasar después. Bueno, nosotros creemos que eso es fundamental, principalmente pensando en la pospandemia, o en la poscuarentena, porque en realidad la cuarentena, yo creo que con lo que charlábamos al principio, ya como cuarentena no existe más. O sea, ya se han abierto casi todas las actividades. Entonces hay que ir pensando justamente en esta post-cuarentena, cómo hacemos un modelo, cómo proponemos propuestas económicas y sociales a corto plazo y también a largo plazo para modificar esa matriz distributiva, donde pensamos que la obra pública tiene que ser el motor esencial de reactivación de la economía, pero que además también el motor esencial de la reactivación de la economía son, por ejemplo, las cooperativas. Por eso creemos que es muy importante hacer un fuerte trabajo de desarrollo del movimiento cooperativista para que todos aquellos compañeros y compañeras que hoy se han quedado sin trabajo, los que ya venían sin laburo por la crisis generada por el macrismo, y los que van a quedar sin laburo o están quedando sin laburo por esta pandemia, puedan nuclearse en cooperativas y que puedan ser, por ejemplo, aquellos que puedan ser contratados por los estados provinciales, municipales, en, por ejemplo, las pequeñas obras públicas que se pueden realizar y que reactiven la economía. Pero a su vez hacer un plan económico que vuelva a fortalecer la producción de los pequeños productores del valle, de los pequeños productores de la línea, donde haya una conexión directa entre el productor y el consumidor para eliminar la intermediación, donde también se pueda proponer una reforma tributaria profunda y más seria, o sea, poder intervenir en la economía. Y en ese consejo que decimos, tienen que estar todas las centrales sindicales, absolutamente todas, todas las organizaciones sociales, todos los movimientos de cooperativas, todos los pequeños y medianos productores, los grandes empresarios también, porque forman parte del sistema económico, el Estado, pero estar justamente en ese ámbito todos juntos nos va a propiciar que en unidad podamos plantear un modelo económico diferente donde se pueda distribuir de una manera mucho más justa todo el ingreso que se dé en la provincia de Río Negro. Esa como primer pata, primer medida. Que aclaro que ya se lo hemos planteado a Arabella Carrera, que ya se lo planteamos al jefe de ministro, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvido, este es un mezquino. Bueno, no me voy a acordar el nombre ahora. Alguien que me ayude. Que sería como el jefe de gabinete de Arabella. Bueno, después si alguno se acuerda el nombre me lo dice. ¿Cómo? Beteler, con Beteler le presentamos nota, hablamos por teléfono, nos dijo que no iba a convocar, no nos llamó más. Pero bueno, o sea, que ellos ya tienen conocimiento de este proyecto. Y la otra pata, que es la que ahora yo ya voy cerrando y le voy la palabra a Mario para que dé datos más técnicos, más profundos, es la reforma tributaria. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma tributaria de urgencia para paliar justamente los efectos en este momento, y que tiene que afectar a los sectores que más riqueza han acumulado en nuestra provincia, tanto en la etapa macrista como en la actual. ¿Y qué planteamos? Nosotros no planteamos hacer una ley tributaria nueva, sino que lo que estamos planteando es la generación
de un fondo extraordinario, también con fondos específicos para garantizar los salarios de los trabajadores esenciales, para garantizar la cobertura de salud, para garantizar la prestación de los alimentos a aquella gente que hoy no tiene trabajo, y que apunta a aumentar la alícuota de ingresos brutos en 3 sectores que para nosotros han acumulado muchísima, pero muchísima riqueza en el macrismo y hoy siguen siendo favorecidos. Uno son los bancos y financieras. Creo que todos saben, y los que han sido víctimas de tener que pedir un préstamo al banco o se han atrasado con la tarjeta, que los intereses que se cobran, el negociado que hacen los bancos con la necesidad de la gente, es terrible, pero más aún encima en el macrismo que los bancos estaban al servicio no de la reactivación económica por medio de préstamos a la pequeña y mediana empresa, sino de la bicicleta financiera, o sea que ahí ganaron fortuna. Entonces ese sector nos parece que hay que duplicarle lo que pagan actualmente ingresos brutos, no es que van a perder, van a seguir ganando, van a ganar un poquito menos, nada más, nada más. Otro sector que para nosotros se súper benefició son las grandes cadenas de supermercados, los grandes hipermercados, que en la etapa anterior, donde realmente no hubo una política de precios, donde remarcaban y veían pasar, olían a un aumentito del dólar y inmediatamente aumentaban todos los productos en las góndolas, inclusive productos que no tenían absolutamente nada que ver con el dólar, aumentaban de una manera sideral, mientras que los salarios estaban totalmente retrasados. Y que inclusive en la primera etapa de la pandemia se han visto favorecidos. ¿Por qué? Porque muchos productos, por ejemplo, que no se abrían, como por ejemplo electrodomésticos, casas de ferretería, ropa, que fueron abriendo en etapas posteriores porque no se las consideraban esenciales, vos ibas al hipermercado, iba, qué sé yo, a cualquier hipermercado en Bariloche y podías comprar algo que en otro lado no lo podías comprar porque estaba cerrado. O sea que inclusive no tan solo mantuvieron sus márgenes de ganancia, siguieron vendiendo alimentos, sino que tenían la posibilidad de vender cosas que otros no podían vender. Bueno, ahí también planteamos un aumento de la alícuota de duplicarla. Y el otro sector, que es oligopólico, casi monopólico, y ha ganado fortuna, son todas las empresas de telefonía celular y servicios de Internet. Donde inclusive, fíjense, también ahí cómo salió la oposición cuando desde el gobierno nacional se lo declara que es un servicio esencial y que los precios iban a estar regulados, salieron como locos a defender justamente un servicio que es casi monopólico y que tiene márgenes de ganancia sideral y que en la época de la pandemia se ha visto beneficiado porque todo el mundo hace lo que puede para estar conectado. Estar conectado hoy es tan necesario como ir a comprar un kilo de pan, porque es lo único que hoy te conecta por ahí en la pandemia con el resto de la sociedad. Entonces, ese sector también. Y apuntábamos, lo decimos, después Mario también va a hacer hincapié en eso, también apuntábamos al sector inmobiliario, porque ahí hay, ¿verdad? También hay sorpresas muy, muy ingratas. Cuando vemos lo que se paga, lo que se recauda de puesto inmobiliario en esta provincia, es terrible la injusticia, donde se recauda mucho más por impuesto automotor que por impuesto inmobiliario, y donde una persona que por ahí tiene un auto más o menos nuevo, no digo de alta gama, no digo de alta gama, paga hoy mucho más impuesto que por ahí una gran extensión de tierra. Esto es así. Creo que hay un dato sensible. La reina de Holanda, que tiene nacionalidad argentina, por ejemplo, por un campo que tiene grandísima extensión, muchísimas hectáreas, paga anualmente 80.000 pesos de impuesto inmobiliario. Eso es una vergüenza, es un robo a todos nosotros y a todas nosotras, ¿no? Pero bueno, eso lamentablemente nosotros lo impulsábamos, pero bueno, nosotros el proyecto ya está en la legislatura, aclaramos, lo hemos presentado por medio del compañero Pablo Barreno. ¿Por qué elegimos Pablo? Y porque Pablo, además de ser legislador, es compañero de la CTA, él integra nuestra central y actualmente es el secretario general de la Regional Atlántica, la CTA de los Trabajadores, pero en la discusión dentro de la legislatura no hubo acuerdo de que se tocara ese impuesto porque iba a generar menos consenso. Bueno, a veces hay que resignar en esto para lograr que un proyecto entre. Ahora, para nosotros, lo decimos acá concretamente, para nosotros si logramos pasar este filtro
Si lográramos, se alinearan todos los planetas y lográramos que juntos somos Río Negro lo votara, para nosotros hay que por una reforma al sistema tributario de fondo después de esta etapa y, por ejemplo, el impuesto inmobiliario hay que ver qué se hace. Porque, repito, totalmente injusto que la reina de Holanda, por ejemplo, pague 80.000 pesos de impuesto inmobiliario por todo un año. No estamos hablando de 80.000 pesos por mes, estamos hablando por el año. No estamos hablando por mes, por el año. Pero bueno, esos dos temas para nosotros son esenciales. Y antes de cerrar y darle la palabra a Mario, la importancia que tiene para nosotros este espacio es que cada uno de ustedes después sea multiplicador. Cada una de las compañeras y compañeras que hoy están en esta pantalla y aquellos compañeros y compañeras que lo están viendo por el Facebook, porque esta batalla cultural hay que ganarla. Les cuento una anécdota nada más. Nosotros hemos hecho recorridos por distintos consejos deliberantes también, y nos pasó que en algunos consejos deliberantes ver concejales que no representaban por ahí el espacio al que pertenecemos nosotros, ¿no? Pero que eran de otro espacio, pero que eran pequeños comerciantes por ahí del pueblo, qué sé yo, defendían a muerte la postura de que no hay que cobrar impuestos a los ricos o a los grandes emprendimientos empresarios. Entonces estamos en un problema, porque creo que esto no es necesario, no pasa por ser peronista, radical o de cualquier otro partido. Vos tenés que tener en claro que los ricos y los más poderosos son los que tienen que pagar más. Si vos no tenés claro eso, estamos en un serio problema. Bueno, eso es una batalla cultural que nos tenemos que dar entre todas y todos. Bueno, de mi parte nada más, después pueden hacer consultas por el chat y todo eso cuando terminemos de hablar. Le cedo la palabra a Mario. Gracias, compañeros y compañeras. Perdón, ahí un segundito. Sí, sí. Antes de continuar, mencionar que las preguntas que quieran hacerte a vos o a Mario pueden ir haciéndolas a través de este chat o también por vía Facebook. Listo. Eso por una parte. Avisarles también que desde Menuco nos están avisando que no tienen buena conectividad, por eso no pueden entrar. Y también mencionar que se sumó concejal de la UCR de Jacobasi, Gustavo Salas. También, bueno, continuamos entonces por este medio y darle la palabra a Mario, quien nos va a desarrollar, ¿no es cierto, compañero docente, compañero economista? Y es un gusto tenerte, Mario, por estos lugares, así que te escuchamos. Gracias, Marcelo. Compañeras, compañeros, es un gusto enorme charlar con algunos, ya hemos charlado antes y otros no conozco, pero para mí es un gusto compartir cosas que venimos trabajando y militando desde hace mucho tiempo. La tarea nuestra es básicamente aportar datos para fortalecer argumentos en una disputa que, como dice Jorge, es una disputa cultural y es en realidad tiene algunas cosas que son superficiales, como cuando discutimos respecto a noticias falsas. Pero hay otra parte de la batalla cultural que es más profunda, que es cuando argumentamos a favor de la igualdad social. Y ahí entran a jugar cosas mucho más profundas que las que pueden estar en circulación en la disputa política actual, pero que sí es necesario que los que militamos de este lado de las grietas, digamos, tengamos por lo menos bien claro y discutido. Porque nuestra central, cuando decidió separarse de la CGT allá por principios de los años 90,
lo hizo en parte, en gran medida, porque para poder seguir sosteniendo con independencia la cuestión de una sociedad más igualitaria. Esta central nació en disputa con el menemismo, pero con el menemismo, que era el neoliberalismo de los años 90, con el neoliberalismo que se había insertado en parte de las propias organizaciones obreras, en las conducciones por lo menos, que avalaron y participaron en algunos de los negocios, por ejemplo en las privatizaciones de empresas del Estado en los años 90. O sea, yo creo, en mi opinión, y creo que en la mayoría de la dirigencia de nuestra militancia, esa raíz es lo que nos mantiene juntos y en el camino en que estamos. Entonces, cuando ponemos en debate el tema de cobrar impuestos a los más ricos, lo que está subyacente en eso es que lo hacemos en función de que aspiramos a una sociedad más igualitaria. Lo que voy a hacer ahora para guiar Mario, se te escucha mal, Marito, ¿eh? Mario, no se te escucha bien. Sí, tiene ahí un delay. No, para avisarle, porque si no le avisamos, por ahí él piensa que... Se le cortó. Hola, Mario, ¿estás? No, debe tener problemas con conectividad. Seguramente. Sí, acá figura como se le cortó totalmente. Bueno. Bueno, vamos a esperar que vuelva. Sí. Bueno, recordarle entonces, aprovecho este momentito para transmitir nuevamente, ¿no? Si hay alguna inquietud que se te quiera hacer, la pueden ir haciendo. Y aprovechemos ahora, si algún compañero quiere hacer una pregunta hasta que vuelva. Para hacerlo. Dale, abrimos la versión. O bien. Por ahí, si te parece. Ahí Germán estaba. Germán, sí. Sí, bueno, hola a todos y todas, ¿sí? Soy de Jacobás y creo que muchos me conocen. Bueno, la verdad que con referencia a lo que es el tema de los ingresos brutos, aumentar la licuota de los ingresos brutos en cuanto al sistema financiero, los hipermercados y comunicaciones me parece muy positivo, ¿sí? Todos sabemos que no voy a hacer el mismo discurso de recién, pero sabemos que los últimos años han ganado muchísimo dinero. Con respecto al Consejo Consultivo Económico, una propuesta que por ahí yo tenía era establecer juntas de productores con precios máximos y mínimos, ver cómo se podría regular legalmente eso, para establecer que la producción del pequeño productor de Río Negro, ya sea de manzana, pera o lo que fuera, tenga precios mínimos y máximos a vender a las grandes empresas para tratar de fomentar un poquito lo que es la producción de manzana y pera, que sabemos que está alicaída en la provincia, que está sufriendo mucho y sufrió mucho los últimos 4 años que tuvo este señor, ¿no es cierto? Y porque eso ya pasó en la Argentina, ya estuvo en la Argentina esos juntas consultivas de precios, donde se establecieron mínimos y máximos para que el productor pueda vender y la empresa pueda comprar esos precios, ¿sí?
Eso me parece que sería algo para ir metiendo un poquito la mano e ir excavando y viendo si se podría realizar a nivel provincial, ¿sí? Otra de las cosas, yo lo escuchaba a Molina por ahí cuando decía, hablaba de Juntos Somos Río Negro, y bueno, acuerdo al 100%, Juntos Somos Río Negro lleva la misma política que llevó el radicalismo en esta provincia, ¿sí? Y nos deja una provincia completamente endeudada, ¿sí? Donde hoy parece que todos los palos van a caer sobre Arabela, la actual gobernadora que tenemos, pero en realidad tendrían que caer sobre Beretinec, como cae la deuda que tiene nuestro país sobre Macri. Porque todos sabemos, o a mí, o lo que me parece a mí puntualmente, que el plan Castelo para lo único que sirvió fue mal utilizada la plata, y para lo único que sirvió, a mi parecer, es para endeudar esta provincia, ¿sí? Otro de los temas que yo miraba cuando ustedes hablaban del tema de aumentar la licuota, hay un punto que por ahí temo equivocarme, pero por ahí que también se tendría que tener en cuenta es el tema de los grandes emprendimientos turísticos de la provincia, mirando un poquito lo que es Bariloche, Cerro Catedral, o eso no me acuerdo si lo mencionó Molina, ¿sí? Y también ahí se podría ver en qué punto se puede beneficiar la provincia con esto. Otro de los puntos es los minerales, ¿sí? De nuestra provincia. ¿Sí? Está bien que tenemos un código minero, hay un código minero nacional, un código minero provincial, donde ya se van a ir estableciendo la licuota y demás, pero ver de qué manera eso se puede trasladar a lo que son los municipios, o puede llegar a los municipios algo de esa riqueza que sale. Ejemplo, no hablo de minería metalífera, de diatomea, por ejemplo, lo que es Jacobasi, donde solamente la cantidad de camiones que entran y salen de nuestra localidad, lo único que nos dejan son los puestos de trabajo, que son importantísimos, ¿sí? Pero estaría bueno que dejaran un poquito más, ¿sí? A ver si se puede trabajar un poquito eso, se los dejo como inquietud, ¿sí? Y había notado un par de cositas más, pero no quiero ser muy extenso, ¿sí? Por ahí, cuando hablaban de lo que es el impuesto a la riqueza, yo sigo mencionando, sigo diciendo que es un impuesto a la riqueza y que estoy de acuerdo. Sí, es más, lo único que no estoy de acuerdo es que sea un aporte sea un aporte de una vez, sino que tendría que ser como en otros países, Alemania y demás, impuestos que se trasladaran en el tiempo, porque no está grabando la persona jurídica ni la producción, está grabando la riqueza concentrada de las personas. Germán, Eso, Germán, sí, te pido una cosita, que después igual yo te voy a responder todo eso, que redondeé la idea sí, porque ahí volvió Mario, así termina de está, exponer, sí, pero yo tomé nota de lo que fuiste planteando para después mm, cuando termina Mario responder. Pero dale, redondeé la idea, dale. si le damos la palabra a Mario para que pueda seguir la exposición. No, Porque, no, le damos la palabra a Mario. Quería no, pero este pequeño cerrá lo que base. estaba diciendo. No, que el tema de esa división y esa concentración de riqueza en lo que es la región sur se nota muchísimo, ¿sí? Y por ahí, por lo menos lo que veo yo en Jacobasi, las mismas familias que tradicionalmente van a manejar los recursos en un gobierno peronista, en un gobierno radical, lo van trasladando, no importa, siguen siendo las mismas familias que concentran toda la riqueza de los distintos pueblos, por ahí en Comayo, en Maquinchao, a lo mejor es distinto, pero lo poco que conozco yo de Jacobas y la región sur es así, ¿sí? Así que también se tendría que tener en cuenta eso. Bueno, Bueno, nada más, ¿sí? bueno, Lo dejo hablar gracias. a Mario. Gracias, Germán. Ahí, Mario, aprovechamos el espacio para alguna consulta hasta que volvieras. Te volvemos a dar la palabra. Bueno, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Y quiero ver si se puede compartir mi pantalla. Tenés habilitado, Mario, para compartir, ¿eh? A ver. Bueno, en principio
no estoy pudiendo, así que no voy a... No voy a insistir. Hola. Hola, hola, ¿se te escucha? ¿Sí? Bueno. ¿Te escuchás? Se te escucha bien, Mario, dale. Bueno, lo que digo es que no voy a seguir intentando compartir la pantalla porque por alguna razón no se puede. Lo que decía, digamos, es que vamos a tratar de tirar algunos datos y algunos argumentos para analizar y poder discutir mejor las cuestiones que planteaba al principio y que planteaba Jorge. ¿En qué mundo estamos transcurriendo este 2020? En lo que nos interesa, en una crisis que tiene mucho que ver con la pandemia, pero tiene otras cosas en el funcionamiento de la economía mundial que no viene al caso de analizar, pero que está golpeando duro el empleo. En Canadá, entre febrero y mayo, el empleo entre febrero y mayo cayó con respecto al año pasado casi el 20% del empleo. En Estados Unidos cayó el 14%, en Brasil casi el 8%, y en Argentina está alrededor del 2,5-3%. En todos los casos, la pandemia le pega a la economía, pero le pega al empleo, y eso es lo que peores consecuencias tienen para los trabajadores y los demás sectores populares. El hecho de que en Argentina haya caído menos que en otros países no es menor y refleja en gran medida el esfuerzo que ha hecho el Estado para impedir la caída de empleos. En Argentina la caída que tenemos desde mayo del 19 a mayo del 20 es de casi 5 trabajadores cada 100 que estaban empleados en blanco, perdieron ese empleo. Pero ahí hay que tener en cuenta que de esos 5 empleos que se perdieron cada 100, 2 ya se habían perdido sus etapas del gobierno macrista, que hizo bastante para que se achicara la cantidad de empleos, sobre todo registrado y negro. La caída se muestra un poco menor, cae de 100 a 97, pero ya ha ido en diciembre del 2019 ya habían caído la mitad, digamos, ¿no? Entonces, marco esta cuestión del empleo porque para nosotros, para los trabajadores, ya sabemos que el desempleo nos debilita en nuestras posibilidades de lucha. Entonces, todas las medidas que se logra que el gobierno adopte para sostener a las pymes, para sostener el empleo, para que las pymes puedan pagar salarios, etcétera, etcétera, son medidas que no solo para el deterioro de nuestros medios, sino que además evitan que perdamos el poder político y de presión que tenemos, que encima con este tema de que no podemos ganar calle, ya está menguado y la tenemos complicada. En cuanto a, seguimos con el contexto, yo voy a dar algunos datos nada más, ¿no?
En Argentina hay unos 12 millones de familias. De esas familias, 40.000 familias, 40 y un poquito más de 40.000, son los que tienen fortunas de más de $1 millón. Esos tienen más o menos 150.000 millones de dólares de riqueza, y lo que les quiero decir es que el 75% de lo que tienen está radicado en el exterior. El 75%. Con esto quiero que tengan en cuenta, estos datos no son no son nuestros, estos datos son los que publica TN, de Todo Noticias, es decir, un medio que no tiene nada que ver con nosotros, por eso lo uso. Y esa información está tomada de una gran consultora internacional que se dedica a asesorar a los ricos del mundo, ¿no? Entonces, a lo que quiero apuntar cuando digo esto es a que cuando se dice que los impuestos pueden afectar a los pueden afectar a hola 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 hola. Sí, Hola Mario, sí, Hola, se te hola. Se te escucha, se te escucha. ¿Me escuchan? Bien, bien. Decía que cuando nos dicen que los impuestos, si le cobramos impuestos a los ricos no van a invertir, yo diría que le pregunten a quien tiene ese argumento si están seguros de eso. Porque tenemos la impresión de que los ricos de la Argentina, la que ganan, prioritariamente no la usan en la inversión, la usan en llevarse la... Mario, Entonces, si no se te le escucha cobramos, cortado, Mario, ¿eh? lo- Mario, se te escucha hola, cortado. hola. Se te escucha muy cortado, Marito. Bueno, Si no, apagás la cámara, sí, se ve que mi conexión, apagá la cámara que por ahí mejorás el audio. yo apago la cámara, Sí, apagá la cámara que por ahí mejorás el audio. A ver, probá ahí. a ver, apagando mejora ahora, Sí, se escucha mejor, dale. mejora sin la cámara. Sí, 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 dale. Bueno, entonces lo que decía era que ese argumento que si se le cobran impuestos a los ricos, no se va a invertir en el país, es un argumento flojito si le ponemos los datos, porque a alguno le puede resultar lógico, pero cuando vamos a la cuestión real, la conducta de los ricos de nuestro país, fugar, llevarse al exterior, el 75% de la riqueza que tienen. Cuando, fíjense que el impuesto, el proyecto del aporte solidario que hay ahora, que se puso en la Cámara de Diputados, graba o intenta ponerle impuestos o cobrarle un poco más a los que tienen fortunas de más de 200 millones de pesos, unos 2 millones de dólares, digamos, ¿no? Y que como decía Jorge recién, son 9.000 y pico, no llegan a 10.000 las personas que tienen que pagar ese impuesto. Pero de esos 10.000, la idea es que recaudar de esos 10.000 alrededor de 300.000 millones de pesos, ¿no? El tema
es que 263 personas tienen la mitad de lo que de la riqueza. Es decir, la mitad de la riqueza que sería grabada. Entonces, que la mitad del aporte vendría solamente 263 empresas. Esto para medir, para tener un argumento, digamos, que diga, ¿es desigual la Argentina? Flor de desigualdad hay en la Argentina. ¿Qué pasa con el otro argumento sobre que Argentina es un país pobre, entonces no hay para repartir? Bueno, si nosotros miramos cuánta riqueza se genera en la Argentina y lo dividimos por la cantidad de familias, más o menos en el año pasado, porque estas son cuentas que hicimos sobre el año pasado, en el año pasado, si repartimos igualitariamente toda la producción, el valor que se crea en el año 2019, cada familia podría recibir 150.000 pesos por mes, 147.000 pesos por mes. Y Río Negro, que algunos también pueden pensar, y bueno, no es una provincia tan rica como las otras, bueno, no es tan rica como las otras, pero cada familia de Río Negro en el 2019 podría haber recibido casi 120.000 pesos por mes de ingresos. ¿Qué pasa entonces? 120.000 pesos por mes no estaría mal para una familia, uno diría en el año 2019. Pero ¿quién recibe eso? Ese promedio, ¿quién lo recibe? No, lo que pasa es que nosotros conocemos que gran parte de las familias de Río Negro no pasaban el año pasado, menos todavía, de 30.000 pesos. Incluso teníamos cantidades importantes por abajo de 20.000 pesos. Pero entonces, si el promedio da 120, quiere decir que hay algunos que ganan mucho más que esos 120.000 pesos. Esto es la desigualdad. No es que no se genera riqueza en Río Negro, no se genera suficiente riqueza en Río Negro, sino que la que se genera se reparte de manera muy desigual. Si nosotros hacíamos un cálculo, fíjense que si en Río Negro la mitad de la familia recibía 40.000 pesos por mes y la otra mitad recibiera 194.000 pesos, o sea, 200.000, 40.000 y 200.000, el promedio seguiría siendo los 120.000 que les decía. Y no sé si se ve que si se alcanza a hacer el número, pero significa que la mitad de las familias gana 40 y la otra mitad 200, quiere decir que hay una mitad que gana 5 veces más que 5 veces lo que gana la otra. Bueno, estas son las desigualdades, estas son las medidas de la desigualdad. O sea, no es el problema de la falta de creación de riqueza, sino cómo está repartida esa riqueza. En el reparto de la riqueza tenemos que distinguir dos cosas que es importante, que están relacionadas entre sí. No es lo mismo la distribución del ingreso que la distribución de la riqueza. La distribución del ingreso es cómo se reparte la riqueza que se crea en el año o en el mes. En cambio, la distribución de la riqueza es cómo está repartida la riqueza que está acumulada. Para ejemplificar esto, le diría, el ingreso de una familia es el sueldo que se cobra cada mes. La riqueza de una familia es la casa, el auto, los bienes que pueda tener, que
no las ganó en el mes o en el año, sino que es la riqueza que acumuló a lo largo del tiempo en que fue trabajando, recibiendo ingresos. Entonces, esas dos cosas son diferentes y es interesante tenerlo en claro, porque cuando metemos el papel del Estado en cuanto a la redistribución, cómo repartir eso, ¿no? No es lo mismo cómo interviene el Estado para redistribuir ingresos como el Estado redistribuyendo la riqueza. Entonces, cuando el Estado redistribuye el ingreso, lo que hace es, por ejemplo, utilizar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que se cobra a lo que uno va cobrando y va recibiendo, sean algunos sueldos altos, algunos sueldos más altos, pero sobre todo las ganancias que tienen los empresarios, y entonces se le pone impuesto a eso y con ese impuesto se hace gasto, o sea, se gasta en cosas que pueden llegar a ser a favor de los sectores que menos tienen. Entonces, se redistribuye ingreso, por ejemplo, cuando se usa el impuesto de ganancias y eso que se recauda, impuesto de ganancias, que se le cobra a los más ricos, se utiliza para darle salud gratuita a las personas que no tienen recursos. O se le da un aporte, como puede ser la asignación universal o como puede ser ingreso familiar de emergencia a favor de la gente que tiene menos. Entonces, esa es una forma de redistribuir la riqueza. Cuando decimos, perdón, eso era del ingreso, cuando decimos redistribución de la riqueza, bueno, es cuando el impuesto se le pone a las grandes fortunas, a la gente que más propiedad acumula tiene, y con esos ingresos se pagan cosas o se hacen inversiones, etcétera, que van a favorecer a personas de los barrios más humildes. Es el caso de este proyecto que tiene, este proyecto nacional ahora que tiene, le va a cobrar a los que tienen más fortunas acumuladas, y las partes, digamos, una parte de eso se va a invertir en la infraestructura de los barrios menos, de los barrios más vulnerables o los barrios populares. Entonces, el Estado tiene un papel muy importante en la redistribución, tanto del ingreso como de la riqueza, por la vía de los impuestos y del gasto. También puede influir de otra manera, pero esto es lo que tiene que ver con el sistema impositivo. Bueno, cuando vamos a Río Negro, a analizar los números del Estado rionegrino en el año 2019, nosotros nos encontramos con que el Estado de Río Negro tuvo ingresos alrededor de 69 mil millones de pesos en el 2019. Y los egresos, o sea, los pagos de sus gastos por todo concepto, sin contar los intereses de la deuda, los egresos eran 68 mil. Entonces, quiere decir que había mil millones de pesos de superávit en el año pasado. Pero resulta que cuando ponemos en juego, o sea, decimos, pero además de pagarle a los empleados, de comprar las cosas para los comedores, de pagar los servicios, además de eso tuvo que pagar intereses de deuda, y los intereses de deuda, que tienen que ver con la deuda por el Plan Castelo y también con otras deudas contraídas por el Estado, los intereses solo de las llevaron 5.000 millones. De manera que
que sobraban 1.000 millones, aquellos 1.000 millones de superávit que veíamos, que le señalaba al principio, se transformaron en un déficit de 4.000 millones. Es decir, el Estado tuvo que endeudarse en 4.000 millones de pesos más para poder pagar los intereses de la deuda. Bueno, ahora ustedes como no pueden ver los números, lo que les digo rápidamente es que los ingresos con que cuenta el Estado rionegrino suman alrededor de 35 de cada 100 pesos que gasta, 35 son recursos que podríamos decir propios de Río Negro, que son los impuestos y lo que cobra como regalías de petróleo, gas, hidroeléctrico. Hay un 59, o sea, 34 por el lado del, ¿cómo se llama? Por el lado de los recursos propios de la provincia, 59 por parte de la nación y un 7% de endeudamiento. O sea, con eso, con esos recursos contó el año pasado el Estado rionegrino. Y lástima que no pueden ver esto porque también es muy significativo. A ver, entonces, los impuestos que cobra el Estado rionegrino, ¿quién paga? ¿Quién paga esos impuestos? La economía que nosotros del Estado dice que ellos tienen divididos en pequeños, medianos y grandes contribuyentes en cada uno de los impuestos. Y entonces nosotros vemos que en el impuesto automotor, lo que paga de patente, pequeños aportan el 91% de ese impuesto. Y los grandes contribuyentes, el 3,5%. Entonces, ese es un impuesto, es un impuesto que se paga de acuerdo a la riqueza que tiene, y entonces los más ricos, que tienen que ser los grandes, que son los grandes contribuyentes, son el 0,2% de los contribuyentes y aportan el 3%. En el caso del inmobiliario, los pequeños aportan el 89%, los grandes el 6%. Entonces, también en el pago de los impuestos se ve esta cuestión de quiénes son los que, quienes realmente le están poniendo plata al Estado para financiar sus gastos. Y vemos que en definitiva la mayor parte de lo que se recauda viene de los pequeños contribuyentes. Tenemos el problema adicional este año de una caída muy fuerte de la recaudación de los impuestos provinciales, muy fuerte en gran parte por efecto de la caída de la actividad económica. Hasta, digamos, sacando la cuenta hasta julio de este año, el Estado cuenta con recursos, 20% menos de recursos que en el año 19. Contando que el aumento tremendo de precios hubo entre un año y otro. El proyecto elaborado por la CTA pensaba levantar el impuesto a los ingresos brutos a los bancos, poniéndole 10 puntos más de impuesto. En el caso de las distribuidoras de servicios públicos, gas y luz, también teníamos previsto un aumento de 7 puntos. En el caso de los grandes supermercados, 5 puntos de aumento. Y servicios de telefonía, 4 puntos de aumento. Y en el caso del impuesto inmobiliario, para las
propiedades de mucho valor, o sea, que valían más de 40 millones de pesos, aumentar el porcentaje en un 2,7%. O sea, en vez de que fuera el 1,3%, llevarlo al 4%. Con el tema, digamos, con el tema del impuesto inmobiliario, pasaron algunas cosas estos días que me parece importante compartir. Es que nosotros decimos que el aporte solidario que está planteando el oficialismo en la Cámara de Diputados Nacional, afecta, o sea, apunta a cobrarle ese aporte a quienes tienen más de 200 millones de pesos de riqueza, fortuna, patrimonio. Pero justamente lo que el otro día alguien, digamos, se presentó en un programa, es que el patrimonio se cuenta en base a lo que se llama el valor fiscal de las propiedades. El valor fiscal de las propiedades, no sé si ustedes vieron alguna vez con el tema del impuesto inmobiliario, que nos cobran por cualquier casa que tenemos, y por que sea, nos cobran sobre una cosa que se llama valor fiscal. Si nosotros nos fijamos ese valor fiscal es muy, muy por debajo del valor que tiene de venta esa propiedad. O sea que quiero decir con esto que va a afectar a quienes tienen fortunas de 200 millones de pesos, pero esos 200 millones de pesos son de valor fiscal. Eso quiere decir que probablemente esté afectando, según los cálculos que hacía en el programa, ese que está en el mínimo, que está en 200 millones de pesos, va a tener, en realidad tiene una fortuna que debe andar cerca de 400. Entonces, más justificado todavía está digamos, que, como acaba de señalar Jorge, no perdamos de vista eso, la presentó, la motorizó Hugo Yagüe como diputado y como dirigente de nuestra central, y en base a los estudios del Centro Cifra, y que, digamos, me parece una iniciativa realmente muy importante que abre camino para que se haga una reforma tributaria más importante a nivel nacional, y nosotros tenemos que impulsarla a nivel provincial. Bueno, lamento no haber podido compartir las diapositivas, pero espero haber sido más o menos claro. Gracias. Bueno, Mario, consulta, ¿ese material que hoy no pudimos ver se podrá compartir de alguna forma o algo por el estilo si alguno lo quisiera ver? Hola, hola, no sé si me habrás escuchado, Mario. Bueno. Sí, eso después lo vemos, Marcelito. Ah, perfecto. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o bueno, Jorge, te dejo. Por ahí yo le voy respondiendo a Germán, mientras fíjate si hay alguna otra pregunta. Lo que decía Germán, nosotros, por supuesto que nuestra expectativa abarca a muchos más sectores, decíamos el inmobiliario. Cuando hablamos del inmobiliario, incluimos, por ejemplo, la tierra especulativa, ¿no? O sea, la tierra especulativa muchas veces es la que está ligada a los centros turísticos. Ahora, lo que pasa es que nosotros, fíjate, si la tenemos difícil a nivel nacional, que se ganaron las elecciones, que tenemos mayoría, no mayoría absoluta en el Congreso, pero sí mayoría, y está costando, nosotros intentamos de hacer un proyecto en Río Negro que sea el que más factibilidad tenga, por lo menos de instalación.
y después intentar ir por mucho más. Es lo mismo que vos decías, ¿por qué? Para nosotros también sigue siendo un impuesto. Pero bueno, Hugo mismo fue el que nos pidió, cambiemos la bocha, no hablemos más de impuestos a la grande fortuna, hablemos de aporte extraordinario, para también sacarle la palabra a los grandes grupos hegemónicos. O sea, esto uno va aprendiendo, ¿no? Es una batalla constante, una batalla cultural, ¿no? Vos impuestos, ¡pum! Los grandes grupos hegemónicos están diciendo, el kirchnerismo, el albertismo, qué sé yo, la CTA quieren poner más impuestos en el momento de una crisis. Entonces, hablar de aporte solidario de los más ricos es como que le devolvés la pelota y decís, bueno, mirá, es un aporte. Que sea por única vez, totalmente de acuerdo, nosotros queremos que sea permanente, pero primero ganemos esta batalla. Porque yo creo que algo que dice siempre Santoro, el asesor de Alberto, no Santoro, el periodista nefasto, mercenario, sino Santoro, el asesor de Alberto. Él siempre dice, cuando le preguntaban por qué pensaba que Cristina no fue candidata, y porque Cristina tenía claro que la batalla cultural, o sea, nosotros podemos ganar creo que ganamos una elección, pero no la batalla cultural. O sea, y si Cristina era candidata, hoy hubiésemos tenido más manifestaciones todavía en contra. Mucha más, hubiese sido, pero terrible el ataque. Terrible, porque fíjense, no es Cristina la que aparece, no aparece casi nunca, aparece nada más que cuando ponen la sesión en el Senado y todo el mundo le viene puteando. O sea, todo el mundo no, digo, todos los que están en los medios. Entonces, ¿qué decía? Que Cristina se había dado cuenta que podíamos ganar las elecciones, principalmente por el descontento económico de gente que había votado al macrismo y se dio cuenta que le fue mal, pero no porque hubiésemos ganado la batalla cultural. Por ejemplo, la batalla feminista no la ganamos. Nuestras compañeras, nuestras militantes sí, pero no quiere decir que está ganada. La batalla por los derechos para los más humildes, los alimentos, todo eso, no la ganamos todavía. Hay gente que piensa todavía que todo lo que reciben el IFE son vagos, mal entretenidos, tipos que no quieren laburar. O sea, vino una pandemia, cerró un montón de empresas, pero que quedó sin laburo, porque no quiere laburar. O te dicen algunas, hasta escuchar, algunas mismas mujeres, claro, tienen hijos y cobran la asignación universal por hijo, el IFE, y no van a laburar. Yo trabajo y gano menos. Y lo escuchaba a veces de compañera, y ojo, lo escuchaba de compañera docente, de compañera docente lo escuchaba, no lo escuchaba tampoco. Digo que teóricamente los docentes tenemos que tener una sensibilidad, que tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque estamos formados justamente teóricamente con valores que nos hacen tener más capacidad para ponernos en el lugar del otro o de la otra. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Bueno, que si nosotros poníamos de movida, que era un impuesto a la grande fortuna, que íbamos a poner en forma fija, etcétera, etcétera, hoy ese consenso que logramos para que ganáramos 27-22 en las comisiones no lo teníamos. Perdíamos al revés. Perdíamos 27-22. Cambiemos nos sumaba a todos los otros partidos provinciales. Y hoy el proyecto no pasaba ni por la comisión. No pasaba ni por la comisión. Directamente moría en el intento. Entonces yo creo que sí, hay que hacerlo en forma, pero primero hay que ganar esta batalla. Como la reforma judicial. Fíjense que la reforma judicial es reordenar el sistema federal de justicia para que, por ejemplo, un tipo de Jujuy, cuando tiene una causa federal, no se tenga que ir a La Rioja, como pasa ahora. Pero no es una reforma de fondo, no estamos hablando de elegir a los jueces por el voto popular, no estamos hablando de que tengan un mandato de determinado tiempo, nada de eso. Y sin embargo, hacen marchas contra la reforma judicial, que en realidad es una reestructuración geográfica de los juzgados federales. Nada más. Nada más. Porque miren, compañeros, si me dicen a mí, yo no quería, esto no es una reforma para mí. Esto no vamos, pero no al fondo, no vamos ni a la puerta de la cocina con esta reforma. Y fíjense todo lo que causó. Si llegamos a decir que queremos juez elegido por el voto, bueno, directamente toman la casa de gobierno por asalto. Entonces digo, son batallas culturales que tenemos que ir ganando. Entonces en la provincia también decimos, bueno,
Vamos por estos tres sectores. ¿Por qué estos tres sectores? Porque en el colectivo todo el mundo sabe, como dijo Germán, ¿quién va a decir que los bancos y financieras no ganaron mucha plata? El que dice eso porque, bueno, está mirando otra película o es socio de los bancos y la financiera. ¿Quién puede decir que los grandes hipermercados no te matan? Donde vos vas a comprar un tomate que le pagan al productor, por decir un número, 10 pesos, y en la góndola vale 40, de un tomate producido además en Río Negro. ¿O quién te va a decir que las empresas de telefonía celular e internet no te matan y son oligopólicas porque son de dos grupos empresarios? Ahora, vamos ahí porque sabemos que por lo menos vamos a tener consenso colectivo. Si lográramos ganar esa batalla, y sí, hay que poner una reforma de fondo en Río Negro. Por eso digo, son como, y en eso que vos decís, Germán, en ese Consejo Económico, no tan solo esto que vos decías de precios máximos y mínimos, hay que reactivar mercados comunitarios de verdad, donde los productos que se elaboran en la región, en la localidad, se puedan vender directo al público y con márgenes de ganancia razonables que le permitan ganar al productor y que sea un precio accesible para los vecinos y vecinas de ese lugar. Entonces, ahora, todo eso lo vamos a lograr si estamos en un consejo económico en igualdad de condiciones, porque si no, se junta con los poderosos, que son los que después bancan las campañas, ¿no? O hacen un aporte solidario, que si yo te donan una sala de informática a la escuela del pueblo, por decir una cosa, pero mientras tanto se la llevan todas, como decís vos, ¿no? Te generan empleo, pero no le dejan nada de esa ganancia. Ahora, eso tiene que ser en un consejo económico, social y productivo, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias. Y por supuesto, compañeros y compañeros, que no somos ingenuos, y lo decimos con todas las letras, también implica un cambio de signo político en la provincia y que ese signo político en la provincia venga con un proyecto económico, político y social que contenga a todos y todas. Porque si no, nosotros podemos tirar muchas ideas, muchas propuestas, pero si no tenemos la herramienta política, si no tenemos la herramienta política en los consejos deliberantes, si no tenemos la herramienta política en la legislatura, si no tenemos intendentes, si no tenemos un gobernador, una gobernadora que represente ese proyecto, pasa lo mismo que ha pasado ahora. Se dan matices, porque hay que decirlo, si vos comparás lo que era la realidad, y aclaro que no estoy hablando, no estoy estigmatizando ni al radicalismo ni a ningún partido, estoy diciendo una característica. Lamentablemente, los gobiernos, los gobernadores que representaban al radicalismo durante nuestra provincia, de hecho, de dato concreto, dejaron una matriz distributiva muy complicada. Es así. Juntos, que teóricamente representa a un sector también del peronismo, porque hay un sector, Pesati, por ejemplo, que fue vicegobernador, por nombrar, también formó parte de ese, y viene del peronismo. O sea, lo que está faltando en Río Negro es un proyecto que realmente aglutina todo. Y para traccionar que ese proyecto político aglutina todo, las organizaciones sociales y sindicales tenemos que tener espacios donde poder participar. Y esos espacios son estos comités que nombro yo. Y también tener representantes nuestros en los consejos deliberantes, en las intendencias. Ojalá se llegara alguna vez a... Yo siempre digo, a mí, por ejemplo, si me decían, si me hubiesen preguntado a mí, más vale a mí no me van a preguntar, ¿no? Si Cristina, por no ser ella, tenía que elegir a alguien, y a mí me hubiese gustado Yasky en vez de Alberto. Lo banco a Alberto, lo quiero, pero digo, si a mí me preguntaba, y Hugo Yasky, un tipo que tranquilamente podía tener el cargo que él quisiera, porque realmente tiene una capacidad extraordinaria. Y bueno, ojalá tengamos muchos compañeros como Hugo Yasky, que creo que los hay, no igual a él, por supuesto, porque es un monstruo, pero hay muchos compañeros y compañeras en todo el país que tienen mucho laburo, muchos compañeros y compañeras que forman equipos. Y bueno, yo creo que es eso. Y bueno, me parece que nosotros tenemos que multiplicar esas ideas, dar esa batalla cultural y convencer cada vez más compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, no sé si hay algún punto más.
Tenés micrófono apagado, Marcelito. Ahí está. Bien. Bueno, por ahora, no sé si alguno de los presentes quiere hacer algún otro tipo de consulta o algo similar, está habilitado, y si no, bueno, ya también podemos ir cerrando. Eso está la propuesta. He estado viendo acá en el chat, pero bueno, la compañera de Balcheta se tuvo que retirar, se despidió de todos, dejó acá el saludo, agradeciendo la invitación, y no sé si por ahí algo más, y si no, bueno, directamente ya empezamos a hacer lo que sería la despedida. Y eso se lo dejo a Jorge una vez más. Perdón, mencionar que vamos a intentar dejarlo, todo este material queda en la página de nuestra CTA, y también va a quedar a disposición seguramente para compartirlo, ¿sí? En un par de días. Bueno, no, de mi parte agradecerle a todos los compañeros y compañeras, bueno, a Mario también, que no pudo presentar el material, pero sé que es bastante, bueno, lo hemos visto en otras presentaciones y realmente hay mucho laburo ahí de preparación del material. Y bueno, agradecerle la presencia, el tiempo, sabemos que más que nada los docentes con el Zoom están ratareados, porque estamos laburando muchísimo en ese sentido. Creo que eso también es importante remarcarlo. Son trabajadores y trabajadoras también muy importantes. Por supuesto que creo que los más importantes en esta etapa son los compañeros y compañeras de la salud, ¿no? Que son los que arriesgan la vida. Ahí subimos un comunicado, lamentablemente esta compañera, por ejemplo, enfermera de Villa Regina, que bueno, dio a luz y perdió la vida porque no había la atención necesaria, porque justamente están casi al borde del colapso. Y así tenemos infinidad de casos. Recién apagué la cámara un cachito porque a mí me gusta siempre, no porque me guste, pero porque es necesario escuchar el informe que da la doctora Iberó, ¿no? Y yo mientras que lo escuchaba veía una realidad, por ejemplo, arranca 11 muertos, uno de acá con 79, otro de todos los días eso, parece que hasta no hemos acostumbrado a eso, es terrible, ¿no? Es terrible, todos los días. Y hoy 11 muertos, uno de 79 de Viedma, uno de 84 de acá, uno de 65 de allá, otro, y se da y se sigue, y tanto caso en Viedma, tanto en Bariloche. Y bueno, eso es lo peor que nos puede pasar. Que eso también hace que la gente no se cuide, porque hasta que no se muere uno de la familia, han naturalizado el informe de la muerte de los demás. O sea, yo creo que eso es porque vos no lográs sensibilizarte, porque si realmente vos te ponés en la piel de toda esa familia, que todos los días tenemos 11, 12, 13 casos de personas que fallecen, es porque realmente no lo sentí o no lo sentía hasta que se te muera alguien cercano. Y digo, esto creo que es peligroso también, ¿no? La falta de sensibilidad frente al dolor del otro, la falta de sensibilidad. Por eso lleva a que no haya sensibilidad por aquel que hoy no tiene que morfar, por aquel que hoy se quedó sin laburo. Entonces creo que en este sentido nosotros tenemos una labor muy, pero muy importante, porque creo que eso es lo que ha pasado en Río Negro. Se ha naturalizado que haya tipos que ganan muchísima plata y otros que ganan muy poco. Y no voy a entrar en la discusión, no quiero entrar en la interna sindical, nada más, voy a hablar de otros sindicatos, por la duda para que no hablemos. Bueno, pero por ejemplo, hoy escuchar que, por ejemplo, un compañero portero y portera, ¿no? Hoy va a recibir 9.000 pesos de aumento con la propuesta que acaban de... Y yo escuchaba, lo veía en los comentarios, muchos porteros me decían, sí, pero Jorge, para mí es muchísima plata. Claro, porque ganaba 32.000, lo que decía Mario hoy, ¿no? O sea, trabajando 6 horas sin la posibilidad de otro cargo. Eso es injusto en Río Negro, una provincia rica que además, que no me venga alguno, no, pero bueno, porque no estudió, no. Ahora, ¿pero por qué? Porque nos acostumbramos a que gane poco. Entonces esa es
la dura realidad. Yo creo que eso tenemos que desnaturalizarlo, por eso también estos números. En Río Negro, como dijo Mario, se podría recibir mucho más plata por hogar. Y eso es importante. Así que bueno, agradecerle el tiempo y pedirle por favor que nos ayuden a multiplicar, a que esto se reproduzca, da la pelea. Y bueno, y estamos a disposición como central para ustedes, bueno, tienen el Facebook nuestro, bueno, muchos lo conocen a Marcelo más que a mí por haber compartido la construcción ahí de la CTA en la localidad. Estamos a disposición, nos pueden llamar para cualquier otra actividad que quieran hacer ahí en la zona también, para difundir esto. Y propuestas como la que tiró Germán, todo lo demás, nosotros nos sirven también para ir creciendo y agrandando nuestra agenda de propuestas, ¿no? Seguro. Así que bueno, agradecerle a todas y todas, un abrazo grande y bueno, y a seguir cuidándonos y a ver si cuando salgamos de esta pandemia realmente podemos salir con posibilidad de cambiar la matriz redistributiva de esta provincia. Perfecto. Bueno, Lisandro, quedamos a disposición entonces para cerrar y bueno, un gran saludo a todos, a todas. Gracias por la participación y vamos a continuar trabajando en esto y esperemos, sí, que sigamos multiplicando esto en toda la provincia, que como dice nuestro trabajo, y de esta tenemos que salir todos. Así que... Prendamos una cosita más, pido, prendamos la cámara todos, hacemos un par de fotos para cerrar de la pantalla, así la subimos, más allá de que se está pasando en vivo, porque a veces queremos hacer un informe y es difícil sacar la foto de la... Se complica ¿Prendemos un poquito, la cámara sí. todo un ratito? Es verdad, esa cuestión es de la... Un segundo. Gustavito Ávila, ¿estás? Sí, estaba vivo. Mario, prende la foto, Marito salía. Jiménez, te queremos ver. Ahí está Gustavo. ¿Aurora? Se le cortó. ¿Te fuiste, Aurora? Ahí está Mario, nos falta Aurora. Se le borró. Bueno, hacemos la foto, pongamos cara de que sacamos el impuesto a la grande fortuna. Vamos. Que estamos festejando. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Bárbaro. Gracias. Chau, compas. Gracias a ustedes, Marcelo, todo, Jorge, Lisandro. Saludos a todos. Saludos. Abrazo a todos y todos. Saludos, saludos. Compañeros y compañeras, saludos.